Vamos a leer en el capítulo 9. Amén, hermanos. Amén. Eclesiastés capítulo 9. Vamos a leer el verso 5. Desde el verso 4. Amén, hermanos. Aún hay esperanza para todo aquel que está en ¿dónde, hermanos? Entre los vivos. Fíjate bien, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Dónde estará mi hermano Benjamín el día de hoy? Entre los vivos. Porque mucha gente va a decir, no, a partir de hoy, por no decir a partir de mañana, él va a estar entre los demás muertos en el panteón. Pero tú y yo tenemos que aprender a ver las cosas de la manera en que Dios ve las cosas. Amén. Amén. Porque Dios no es Dios de muertos. Amén. Dios. Sí, es así, ¿verdad? Aleluya. Dios es Dios De vivos. vivos. Y si Dios lo va a llamar a su presencia, quiere decir que aquí tus ojos y los míos los pueden estar jugando una mala jugada. Amén. La gente que puede entrar de afuera, ella puede decir, están bien locos. Ya están diciendo que el hermano está bien. Y lo estamos viendo aquí, bien muerto. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo. Nunca más va a tener parte en todo lo que se hace debajo del sol. El problema es este. Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice que sus obras con ellos siguen. Entonces hay dos clases de muertos. Los muertos de los que habla aquí Eclesiastés, capítulo 9. Los muertos que en cuanto mueren, ya no van a tener parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Si el día de mañana sus hijos van o vienen, sufren o lloran, él no tiene parte en eso. Pero esa clase de muertos, ¿verdad?, es diferente a los muertos que mueren en el Señor. Porque dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, bienaventurados. De aquí en adelante son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque ellos siguen teniendo parte. Siguen teniendo parte de muchas cosas. Para empezar, lo que hacía él se va a seguir haciendo. Porque así dice la Escritura, sus obras no se van a parar. Esta obra no va a parar. Amén. Esta obra no va a parar. ¿Y por qué no va a parar? Porque lo digo yo, no. Lo dice el Señor. Amén. El Señor es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, lo que los ojos humanos ven como tú, una auténtica tragedia, como una auténtica, ¿verdad?, situación de tristeza, de depresión, de pesar. La Escritura lo mira con otros ojos, porque dice bienaventurado, bendito. ¿Y por qué bendito? Mira, hay muchas cosas que pareciera que aquí terminaron. Yo les platicaba de mi hermano Ismael, que me ayudaba mucho en la visitación.
mi hermano Benjamín también. Juntamente con ellos había otro hermano que se llamaba Lázaro Yáñez. Amén. Y también él visitaba mucho las congregaciones. Hace unos años me tocó estar también en su funeral, en un culto especial que hicieron. Y yo les decía a los hermanos, pues la pérdida, la muerte de mi hermano Lázaro es un motivo de tristeza para su familia, así lo podemos ver. Y pudiera pensar que es un motivo de tristeza para toda la iglesia. Porque pudiera pensar, y ahora que se fue el hermano que nos visitaba, ¿quién se va a encargar de visitar? Y ahora que se fue el pastor que nos predicaba, ¿quién se va a encargar de predicarnos? Y pareciera que las cosas se acaban y se detienen por estas circunstancias de muerte que hoy presenciamos. Sin embargo, dijo Dios, no va a ser así. No va a ser así. Los muertos que mueren en el Señor van a tener la bendición de morir convencidos de que su obra no se va a detener, sino que va a ser continuada. ¿Y por quién? ¿Por quién? Mira, tú y yo hemos leído en la palabra que Elías iba a ser arrebatado de la tierra. Y todos los hijos de los profetas y todos los profetas andaban preocupados porque Elías les iba a ser quitado. Les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Reyes. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces los profetas le estaban diciendo a Eliseo, Eliseo, ya sabes que tu maestro, ya sabes que tu Señor, el profeta Elías, el que te ha estado enseñando, te ha estado instruyendo, ya sabes que no lo vas a seguir teniendo a tu lado porque te lo van a quitar. Y te lo va a quitar Dios. Había llegado el tiempo en que Elías simplemente iba a partir con el Señor. Y Eliseo dijo, sí, ya lo sé. Y Elías como que procuraba que Eliseo se descuidara. Mira, a mí Dios me ha mandado a Betel, tú quédate aquí, ¿verdad? Ocúpate de algo, ¿verdad? Deja que yo vaya. Dijo Eliseo, vive Jehová, que no te dejaré. Y los hijos de los profetas le estaban avisando, ten cuidado, porque hoy te van a quitar a tu Señor. Ya lo sabes, sí lo sé. En el verso 4 dice,
Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Primeramente lo había enviado a Betel en el verso 2 y dice ahora: me ha enviado Jehová a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma. ¿Que qué, hermanos? Que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Los profetas allá en Betel sabían que Dios iba a llevar ese día a Elías. Y sabían que Eliseo se iba a quedar solo. Y le estaban diciendo: cuidado, Eliseo, ¿verdad? Porque tú tienes que saber esto. Nosotros ya lo sabemos. El Señor te va a quitar hoy a Elías. Y como que Eliseo, ¿verdad?, veía que Elías tenía las ganas de que se descuidara un poquito. Pero Eliseo estaba decidido a acompañar a Elías donde quiera que fuera. Eliseo estaba decidido a ser un compañero fiel, constante de Elías en todos los momentos, desde que lo llamó hasta que Dios se lo quitara. Dice la escritura que un día Noemí, suegra de Ruth, también le dijo a sus nueras, a Orfa de Ruth: quédense, váyanse a la casa de sus padres, a los dioses de sus tierras, porque yo no tengo ya hijos que darles por maridos. Y ellas le dijeron: vive Jehová, que no te dejaremos. Pero Noemí insistió otra vez. Les dijo: miren, yo ya no tengo esperanza, yo ya soy viejo. Y si dijere que tengo esperanza y hoy mismo me casare y concibiere un hijo, ¿se van a esperar hasta que crezca para que sea marido de ustedes? No, hijas mías, mayor angustia y tristeza tengo yo que vosotras. Regrésense a su casa. Entonces Orfa se regresó. Y Noemí le dijo a Ruth: mira, tu compañera se ha regresado a su tierra y a su parentela. Tú haz lo mismo. Pero Ruth estaba decidida. Gloria a Dios. Le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No me insistas. A donde tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vive Dios, que solamente la muerte hará separación entre tú y yo. Y ni la muerte los pudo separar. Pero Ruth dijo: pues es que yo no soy parte del pueblo de Dios. Y ella sí. Solamente así. Pero Ruth estaba decidida a no separarse de Noemí, sino a acompañarla hasta la muerte. Eliseo tenía ese mismo pensar. Y Elías, así como Noemí le insistía a sus nueras, Elías le insistía a Eliseo: quédate aquí en Betel, o quédate en Jericó, porque yo tengo que ir. Dios me ha enviado. Pero Eliseo le dijo: ¿sabes? Vive Jehová, que no te dejaré. ¿Verdad? Entonces, verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que ¿qué, hermanos? Que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti.
antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, ¿cómo hermanos? Del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que qué, hermanos? Que no fueseis. Que no fueseis. Bien. Aquí, esta parte de la escritura nos dice que cuando Elías le fue quitado al pueblo de Israel de la tierra, prácticamente Eliseo se sintió en una completa orfandad. Porque al ver Eliseo que Elías le era quitado, dice el verso 12, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Elías era un padre para Eliseo, pero no solamente era como un padre. Decían, es el carro de Israel, es lo que nos mueve. Elías es el que nos lleva de un lado para otro, es el que nos trae aquí, nos trae allá, es el que nos dice, vamos para acá o vamos para allá. Pero aparte, no nomás decía, Padre mío, carro de Israel, sino que también decía, ¿y su gente? De caballo. Elías, para el pueblo de Israel y para Eliseo, era el general del ejército que peleaba las batallas. Era el valiente de Israel. Cuando Elías peleó contra Acab y sus 400 profetas de Baal, estaba Elías solo. No había humanamente ningún compañero a su lado. Sin embargo, Elías tomó a los 400 profetas y los degolló. Elías se enfrentó al rey Acab y a toda la nación y salió victorioso en esa batalla. Aleluya. Por eso a Elías lo veía Eliseo como un padre, como un carro, pero también como gente valiente de guerra que va a caballo, dispuesta a ir a la batalla. ¿Cómo ve la congregación a mi hermano Benjamín? Porque ya lo escuchamos. Ya lo escuchamos. El que salía a la batalla con nosotros, el que nos acompañaba,
¿verdad? El que nos habló y que nos engendró en Cristo. Muchos hermanos tienen el recuerdo de mi hermano Benjamín como padre, como carro de Israel, como gente de a caballo. Y sabe que pareciera que al dejar de verlo se queda una sombra de orfandad muy grande, un vacío muy grande. Pero el pueblo de Israel sentía eso cada vez que moría un hombre de Dios en Israel. Israel se sentía así cuando murió Eliseo, exactamente igual. Israel se sintió así cuando murió Elías. Vamos a leer un pasaje más adelante, ahí mismo en Segunda de Reyes. Capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Amén, hermanos. Amén. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de qué, hermanos? ¿De qué murió? De que murió. Y descendió a él, ¿quién, hermanos? Joás, rey de Israel. Joás, el rey de Israel. Y llorando delante de él, ¿qué dijo, hermanos? Padre mío, Padre de Israel, su gente de caballo. Lo mismo que Eliseo dijo cuando vio que le quitaron a Elías. Ahora lo estaba repitiendo, ¿quién, hermanos? El rey de Israel. El rey de Israel llegó a donde estaba Eliseo enfermo. Y Eliseo estaba gravemente enfermo, al punto que murió de esa enfermedad. Y cuando el rey de Israel, Joás, miró a Eliseo enfermo, así, dice la escritura que llorando. Se dice así, hermanos. Llorando, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Sí dice así, hermanos? Entonces, nosotros vemos que cada vez que moría un varón de Dios, como que se repetían las mismas cosas. Cuando murió Elías, sin embargo, Eliseo se sintió así en la orfandad, pero tomó la capa de Elías y comenzó a golpear las aguas del río Jordán del mismo modo que lo hacía Elías. Y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y como que Dios le respondió: Elías fue el que se fue, yo me quedé. Gloria a Dios. Elías se fue, pero yo aquí estoy. Y quiero que sepas que no era Elías el que hacía las cosas. No era Elías el que abría las aguas del Jordán con la capa. Era yo. Elías te dejó la capa y vas a darte cuenta que no era la capa y no era Elías. Golpea tú también las aguas del mismo modo. Hazlo igual como lo hacía Elías.
Y vas a ver que las aguas también se van a abrir igual. Y todo el mundo se dio cuenta que en Eliseo reposó. ¿Y cuál era el espíritu de Elías, hermano? Primera de Pedro, capítulo 1. Todo el mundo se dio cuenta que en Eliseo reposó el espíritu de Elías. Pero ahora vamos a leer primero de Pedro. Vamos a leer del verso 10. Primero de Pedro, capítulo 1, del verso 10. Amén, hermanos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba. ¿Quién, hermanos? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que ¿qué? Estaba en ellos. Que estaba en ellos. ¿Cuál era el Espíritu que estaba en Elías? El Espíritu de Cristo. Y cuando Elías le fue quitado a Israel y a Eliseo, ¿qué espíritu fue el que quedó en Eliseo? Eliseo dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le pudo haber dicho: no es el mío, no es mi espíritu, es el Espíritu de Cristo. Aleluya. Y estás pidiendo doble porción. Y se te va a conceder si estás, ¿verdad?, atento. Cuando te sea quitado, se te va a conceder y vas a tener una doble porción. Pero si no estás atento, te vas a quedar como estás. ¿Sabes que Eliseo estuvo atento y alcanzó a ver cuando su maestro, quien lo había discipulado, el profeta Elías, le fue arrebatado? Y recibió esa doble porción. Y empezó a golpear las aguas con la misma capa y empezaba a pasar todo exactamente igual. Igual como cuando pasaba con Elías, así pasaba también con Eliseo. ¿Sabes que cuando murió Eliseo, el rey de Israel también se sintió como Elías y Eliseo? Pero también el Señor le dejó saetas de salvación. Nuestro texto con el que comenzamos dice así: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren del Señor. ¿En qué andaba Elías cuando fue quitado de la tierra? En el Señor. Y como estaba en el Señor, todas las cosas que Elías hacía parecía que iban a desaparecer, desapareciendo Elías, pero no. Fue a Elías al que dejaron de ver, pero las mismas cosas que Elías había hecho, las continuaron viendo, porque se seguían haciendo. Porque esas obras siguieron. Y después de que murió Eliseo, esas obras siguieron. Y ahora que nuestro hermano Benjamín parte, ¿qué va a pasar con lo que él hacía? Se va a acabar. Hasta aquí llegaron todas las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Y quién las va a continuar? ¿Quién las va a hacer? Dice la Escritura
los profetas antiguos indagaron e inquirieron diligentemente. ¿Pero quién los guiaba? ¿El Espíritu de Cristo qué? Moraba en ellos. ¿Sabes que el Señor se llevó a Elías, pero esa porción de unción, ese Espíritu de Cristo que había en él, el Señor no se lo llevó? Simplemente lo depositó en Eliseo. Y todo continuó. ¿Sabes que para Elías fue una bendición partir con el Señor? Porque ya él había llegado a un tiempo de angustia muy grande. Él mismo había dicho, basta ya, Jehová, mejor quítame. La vida no soy yo mejor que mis padres. Pero el Señor dijo, espérate, todavía te hace falta hacer algo más. Me vas a ungir a estos. Vamos a leerlo allá. En Primera de Reyes. Capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Verso 2. Amén, hermanos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, él se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Sí, dice así, ¿verdad? ¿Sabes que los últimos días de Elías eran días en donde, a causa de la angustia, de la persecución, a causa de las luchas que tenía el propio profeta Elías, deseaba? Sí deseaba, ¿verdad? Sí dice así, ¿verdad, hermanos? Deseaba morir. Y le dijo al Señor, basta ya, oh Jehová. Ya. Estoy cansado. Estoy cansado. Mejor quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Sin embargo, aunque Elías sentía el deseo de morirse, Dios lo alimentó y lo fortaleció con una comida traída del cielo por los ángeles de Dios. Y ese alimento lo fortaleció y le ayudó para seguir caminando y cumplir su última misión. Su última misión fue ungir a Hazael, fue ungir a Jehú y finalmente a Eliseo. A Hazael lo iba a ungir por rey
de Siria a Jehú por rey de Israel, pero Eliseo lo iba a ungir por profeta. Y esa unción, Dios quería que reposara sobre Eliseo, porque Dios cumple su palabra. Porque era la manera en que Dios iba a hacer que aunque Elías no estuviera, sus obras con él siguieran. ¿Sabes que para muchos de nosotros, viéndolo con los ojos de la Escritura, con los ojos de fe en la palabra que Dios nos ha dejado, podemos tener la seguridad de que esto no se va a quedar parado aquí? Porque lo que hacía mi hermano se va a seguir haciendo, porque no está hecho humanamente, sino que ese espíritu que moraba en él y que proviene de Cristo es lo que le impulsaba a hacer las cosas. Y ese mismo espíritu en aquel que quiera recibirlo, porque Elías lo quería recibir. Eliseo lo quería recibir. Por eso Eliseo le dijo: dame, porque yo quiero seguir eso. Yo quiero continuar por ese camino. Y Dios se lo cumplió. Y la obra de Elías continuó, aunque ya no por Elías. ¿Sabes, mi hermano, que Dios va a continuar su obra en este lugar? ¿A través de quién? A través de aquel que quiera, del mismo espíritu que Dios puso en él. Porque en la mañana veíamos que ese espíritu no muere, ese espíritu salió. Amén. Y Dios está buscando quien diga: yo lo quiero en mí, para que todo continúe y siga igual. Porque ese espíritu es el mismo, pero ahora en un paso nuevo. Ahora en una vida con nuevas fuerzas, no con un hombre exterior desgastado, sino con un espíritu nuevo en un odre nuevo, para que todo se conserve y siga adelante. La oración tiene mucho que ver en eso, porque si Eliseo no lo haya pedido, no se verá. Pero el Señor dijo: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid en mi nombre. Pedid, porque al que pide, recibe. Y al que toca, se le abre. Y al que busca, halla. Así es de que pedid y recibiréis. Dios nos bendiga. Dios bendiga esta iglesia. De tantas vidas que conocieron a mi hermano y que sabían lo que hacían, Dios levante 2 o 3 o 4 que en oración le diga al Señor: yo quiero de ese espíritu. ¿Y cuál es? Dijeron aquellos hijos de los profetas: es el espíritu de Elías. Le puedes llamar así, el espíritu de mi hermano. Tú y yo sabemos que la Biblia le llama el espíritu de Cristo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese espíritu es eterno, ese no muere. Y ese espíritu sigue haciendo lo mismo desde el principio de la creación hasta hoy. Nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nos hará saber
las cosas que necesitamos saber y nos hará recordar las cosas que ya se nos han enseñado. Así es que dijo el Señor, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera ese espíritu, no vendría. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Pero si ese grano es sembrado de un solo grano, ¿va a brotar otro grano? ¿O muchos granos? Se siembra un grano, pero brotan mazorcas. Se siembra un grano, pero brotan espigas llenas de grano. Y Dios conceda que de todos los hermanos que conocieron a mi hermano, que recibieron de la palabra, de la predicación, de la enseñanza que Dios enviaba por medio de mi hermano Benjamín, broten muchas vidas que sigan dándole continuidad a esas obras. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les voy a invitar para que oremos. Le pidamos al Señor que Él sea con nosotros. Que Él bendiga esta iglesia y que siga adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo confío en que Dios va a levantar hombres que sigan visitando las iglesias, que sigan predicando la palabra. Es muy bonito escuchar la palabra, no adulterada, tal cual es. Amén. Y Dios levante hombres que lo hagan así. En tu bendito nombre, Señor Jesús, te damos gracias por la vida de mi hermano Benjamín y por la unción que tú pusiste en él. Te damos gracias también hoy, en este día. Y en tu nombre glorioso pedimos que tú bendigas a esta congregación. Bendigas a la familia de mi hermano Benjamín. Y levantes obreros con el mismo espíritu que continúen las mismas obras, Dios mío, que tú encomendaste a nuestro hermano. Bendice y ayuda a esta tu iglesia. Guárdala de todo mal. Acompáñala, susténtala, fortalécela y concede, Dios mío, que tu misma unción que había en mi hermano Benjamín sea la que continúe en toda tu congregación en este lugar, en sus hijos, en su esposa, Dios mío, en sus demás compañeros de ministerio, en los demás, Dios mío, compañeros de milicia y siervos tuyos. Sé propicio a nosotros, Dios mío, ayúdanos, guárdanos, cubre nuestra necesidad, sácianos de tu bien, porque sin ti nada somos y nada podemos, mas contigo todo nos es posible. Consuela el corazón de cada uno de mis hermanos, de toda tu iglesia. Consuela a su familia, a su esposa, a sus hijos. Haznos entender el camino por el que debemos de andar. Fija tus ojos sobre nosotros y guíanos a ti. En tu nombre glorioso, concédenos, Dios mío, de tu mirada para bien. Y guárdanos de ser, Dios mío, heridos y dispersados, de ser diezmados, Dios mío, y también alejados de ti. Porque tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza. Quédate con nosotros. En tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén.